¿cuál era la diferencia entre el Dios de Abraham y el resto de los dioses de aquella época? ¿Había diferencias? Dicen por ahí que muchas, yo solo quiero saber una. Porque miren, había una diferencia que era bien radical, y es la siguiente: la forma de adoración entre los dioses paganos y el Dios de Abraham. Los dioses paganos se les adoraba a través de sacrificios humanos. Entonces, en la antigüedad, las sociedades mataban a sus víctimas para poder ofrecer su sangre hacia las deidades. Ofrecían la sangre de los seres humanos para poder calmar o la ira del Dios, que era muy iracundo, muy enojón, haga de cuenta como usted o como yo, o ofrecían sangre para que los dioses actuaran en favor de las sociedades. Y entonces algunas sociedades a veces mataban criminales con ese propósito. De ahí viene la dichosa frase de el chivo expiatorio. Es el que tiene que pagar por todo, lo vamos a sacrificar. Otros sacrificaban a los más débiles o a los más pobres, a los que consideraban que no debían permanecer en esta vida, los mataban. En otras sociedades mataban a los guerreros o a los atletas que se ganaban ese honor, ¿no? Que uno decía, híjole, ojalá que yo pierda, porque tener ese honor, como que no, ¿verdad? Los mataban así, y otros mataban a los más inocentes. Por ejemplo, es bien conocido en la historia cómo en las sociedades cerca de Israel, los caldeos tomaban del piecito a los bebés y del piecito los aventaban al caldero para que al caer al caldero los bebitos se desnucaran, y esa era la ofrenda que le ofrecían a Moloc. Por eso cuando Dios habla en la Biblia, si algún día usted ha leído, dice, sacrificaste tus hijos a Moloc, eso es lo que significaba, era un acto muy cruel. Sin embargo, Jehová jamás pidió sacrificios humanos. Y ahí alguien podría decir, caray, y entonces lo que acabamos de leer todo un pasaje de 18 versículos que nos dicen que sí, que Dios está pidiendo ahí un sacrificio humano. Y entonces yo le responderé a esa persona que tenga ese pensamiento. Es bien importante saber cómo, cuándo, por qué, para qué y de qué forma se escribió cada pasaje de la Biblia. Si usted no sabe estas cosas, si usted ignora estas cosas, se caen en muchas malas interpretaciones. Porque en la Biblia tenemos cartas, tenemos poemas, tenemos relatos épicos, tenemos batallas, tenemos relatos pedagógicos, es decir, para dar una enseñanza, y tenemos también escritos que son de denuncia y no se pueden interpretar de la misma manera. Entonces, si usted lee un poema en la Biblia, no lo puede tomar de forma literal porque es un poema. Y este relato que estamos viendo el día de hoy en Génesis 22 es un relato pedagógico para dar una enseñanza y es un relato de denuncia. Este escrito está escrito, valga la rebusnancia, como una condena a la inversa de lo que los pueblos paganos hacían en ese momento. Es decir, este es un relato para enseñarle a la gente del pueblo de Israel y la gente de fuera del pueblo de Israel que Dios puede que te parece que te pide lo máximo, pero jamás te pediría una vida humana. ¿Por qué? Porque Dios hizo al ser humano como un ser viviente. Dios no hizo al ser humano para matarlo, Dios no hizo al ser humano para que nos matemos los unos a los otros. Y este texto es una condena de parte del Dios de Abraham a los cultos y a los dioses de otras naciones. Entonces está escrito de esa manera y con ese propósito. Y se está haciendo una declaración. Aquí el pueblo de Dios está haciendo una declaración. El pueblo de Dios está diciendo, nuestro Dios jamás irá contra la vida del ser humano. Nuestro Dios no nos quita a nuestros hijos como lo hacen sus falsos dioses. Nuestro Dios nos devuelve a nuestros hijos, como le devolvió a Isaac, a Abraham. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Nuestro Dios nos pide confianza absoluta, pero no nos pide una fe ciega.
Nuestro Dios no nos arrebata nuestro futuro como lo hacen sus dioses. Nuestro Dios nos dice que podemos confiar poniendo nuestro futuro en sus manos. Nuestro Dios es diferente al Dios de ustedes. Es por lo cual se escribió este relato. Entonces, ¿Dios puede pedirte todo? Pero lo único que no te pedirá será que tú atentes contra la vida de otras personas. Recuerdo una película que se llama El Diablo a todas horas. Esa película la puede ver usted en varias plataformas. Está en Netflix, creo. El Diablo a todas horas. Y ahí hay un predicador que se le deschaveta la cabeza y de repente piensa que Dios le pide asesinar a su esposa, porque como este predicador anda por todos lados haciendo milagros, dice, Dios me está pidiendo que yo mate a mi esposa. No mira a su esposa, por favor. Y le dice, yo quiero que tú mates a tu esposa porque la voy a resucitar por medio de ti. Vas a hacer una gran señal. Entonces este tipo se vuelve tan loquito que va y lleva a su esposa a un bosque y allí la apuñala varias veces. Y después ora por ella y le dice, resucita, resucita. Y le reclama a Dios, ¿por qué no la resucitas? Pues porque Dios no te lo pidió. Dios jamás pediría un acto semejante. Y mucha gente a lo largo de la historia, dentro y fuera de la Biblia, ha tenido este pensamiento. Vamos a matar a fulanito en nombre de Dios. Vamos a hacer guerra en nombre de Dios. Y hasta el día de hoy, no le voy a decir qué país que tiene barras y estrellas en su bandera, dice, hacemos la guerra en nombre de Dios. Y creen que asesinan en el nombre del Señor. Dios te puede pedir muchas cosas, pero jamás te va a pedir que mates en nombre de Él. Ni antes ni ahora. Entonces hay cosas que Dios puede pedirnos que a veces como seres humanos nos confunden. Y quiero hablar solamente de 3 cosas que Dios puede pedirnos, pero que no debemos confundir. Y tenemos que tener bien claro. 3 ejemplos. Número 1. Dios puede pedirte obediencia radical, pero nunca te va a pedir que violes sus mandamientos. ¿Por qué digo esto? Dios se acerca con Abraham, le pide que sacrifique ahí aparentemente a su hijo Isaac. Es un acto muy difícil, es un acto desgarrador. A cualquier papá se le hubiera roto el corazón en ese momento, pero justo en el último instante Dios provee un suplemento para ese sacrificio, un sacrificio alternativo. Y después elogia la disposición de Abraham que tenía para obedecer hasta el punto más extremo de entregar lo más preciado para él. Entonces Dios nunca nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestros familiares de manera literal. Nunca por estar metidos en las cosas de la iglesia, si eres laico o si eres pastor, debes abandonar a tu familia. Debes sacrificar a los tuyos. A veces en las cuestiones del ministerio a algunos pastores también se les mete esto en la idea. Primero está mi servicio con Dios, primero está mi familia. Mentira. El primer sacerdocio que tenemos cada uno de nosotros es con nosotros mismos y con nuestras familias. Entonces nadie nunca puede sacrificar a los suyos por estar metido en las cosas de Dios y creer que eso Dios lo va a bendecir. Eso es falso, hermanos. Si tú no te haces responsable de tu persona, si tú no cuidas a tu familia, si tú no pones como prioridad a los tuyos, a los que Dios te dio para poder amarlos, es mentira que le puedas servir al Señor. Nunca Dios nos va a pedir que nosotros violemos sus mandamientos. Y desde el principio de la creación, Dios dio un mandamiento: fructificad y multiplicaos. Es decir, den vida. Dios no te puede pedir que vayas en contra de la vida porque fue su primer mandamiento. Y después cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ¿qué dijo? Amarás a Dios, y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios no te puede pedir que tú violes ese mandamiento. Aunque Dios te pueda pedir obediencia radical, nunca va a ser en contra de las otras personas, con que te abandones a ti mismo, con que dejes a los demás, con que olvides a tu familia. La segunda cosa, el segundo punto, es que Dios puede pedirte que renuncies a mucho,
pero nunca lo hará sin proveerte de eso que te está pidiendo que tú renuncies. Le pide a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y en el último instante, ¿qué es lo que le da? Un cordero para poder sacrificarlo. Y en este acto podemos ver que Dios siempre está dispuesto a dar una salida, una provisión para nuestras vidas. Por eso cuando el Señor te pide que hagas algo por su obra, tú no debes de tener miedo, tú no debes de pensar, tú no debes de dudar de que el Señor te va a dar un camino, te va a dar un trabajo, te va a dar recursos, te va a dar su provisión para que tú puedas salir adelante. Entonces, cuando yo soy llamado por el Señor para poder trabajar en su obra, cuando soy llamado por el Señor para servirle a alguien más, debo de tener la confianza en que Dios va a proveer a mi vida. A lo mejor son los últimos 5 pesos que traes en la bolsa, pero esa persona los necesita más que tú. Con toda la fe y con toda la confianza puedes decir: en tu nombre, Señor, aquí están para esta persona. Y no tomar la actitud que muchos de nosotros a veces tomamos: híjole, hay a la vuelta, joven, ahorita que regrese, ¿sí? Y ya no regresas por ahí, hasta te vas por otro camino porque te da vergüenza pasar por ahí, porque no quieres que se te quede mirando la persona. O pasas, pero haces como que no te está mirando. Dalo. Si el Señor te pide que renuncies a mucho, ten la confianza y la seguridad de que Él te va a proveer para que nunca te quedes sin nada. El Señor nunca te va a pedir nada irreemplazable. Y hace ratito que estábamos en la clase de probandos, estábamos hablando de las ofrendas y de los diezmos, y yo le decía a la hermana que estaba tomando la clase: Dios no se sabe quedar con los cambios. Si el Señor te pide algo, el Señor te va a bendecir. Y no solamente en la medida en la que tú diste, al doble, al triple. Da con confianza, sé generoso, permite que la bendición fluya a través de ti. Y cuando tú comiences a vivir en esta dimensión, vas a ver cómo tu vida cambia. Y cómo el estrés financiero que a veces tenemos se relaja, porque empezamos a saber que quien nos da todas las cosas es Dios. Dios te da de comer, Dios te sustenta, Dios es el que permite que tú tengas esa provisión. Así que si tienes la posibilidad de bendecir a otro, hazlo con confianza de que Dios proveerá. Y aquí es donde se forma en este pasaje esa frase: Jehová Jireh o Yahvé Jireh, el Señor proveerá. ¿Y saben? En hebreo no significa proveerá, significa el Señor provee. Aquí y ahora doy este dinero, doy esta ayuda, porque sé que aquí y en este instante Dios provee. Y me provee a mí, porque Él es mi Dios. La tercera cosa es que Dios puede pedirte cosas desafiantes, pero nunca te pedirá algo imposible. Jamás te va a pedir algo imposible. La fe de Abraham es puesta a una prueba suprema en ese momento. Y parece que está contradiciendo las promesas del mismo Dios, porque capítulos antes le había dicho a Abraham: te voy a hacer padre de multitudes, de naciones. Abraham, ¿puedes contar las estrellas de los cielos? Así va a ser tu descendencia. Nace su hijo en la ancianidad de Abraham y le dice: entrégamelo. Y Abraham dice: pues ¿a qué estamos jugando, Señor? ¿No qué me ibas a hacer? Ni modo que mi esposa tenga otro hijo, yo ya estoy viejito, ella está aún más viejita que cuando lo tuvimos. ¿Cómo va a ser posible eso? La fe de Abraham es puesta a prueba en este momento. Le pide algo desafiante, pero no imposible, porque jamás el propósito de Dios fue pensar en que se sacrificara verdaderamente a Isaac. Y cuando Abraham sintoniza su sentir y su pensar con el sentir y con el pensar de Dios, es entonces cuando viene de nueva cuenta la reafirmación de esta promesa. Y los últimos versículos de este pasaje son Dios hablando de nueva cuenta, diciéndole: te haré padre de multitudes, porque tú pudiste sintonizar tu voluntad con mi voluntad.
Entonces, hermanos, cuando Dios nos pide cosas desafiantes, hay que tomar la actitud. Nos puede tomar por sorpresa, nos puede doler, nos puede impactar, pero hay que orar y decirle al Señor: mira, Señor, yo no entiendo muy bien lo que estás diciendo. No entiendo lo que me estás pidiendo. De hecho, hasta se me hace imposible que esto pueda ser de esta manera, pero quiero alinear mi voluntad, mi pensamiento con lo que tú estás diciendo. Y si es por este camino, Señor, condúceme tú y llévame. Y en ese momento es cuando el Señor te va a mostrar que lo que tú estabas viendo como imposible, realmente no lo era. Entonces, sí hay una diferencia entre el Dios de Abraham y los dioses de las otras culturas. Y esta diferencia es en que el Señor jamás nos pide atentar contra sus mandamientos, atentar contra la vida. Jamás nos pide que atentemos contra nosotros mismos, ni nos quita algo que no pueda ser reemplazado. El Señor siempre nos da en la medida en la que nosotros podemos entonces entrar en esa armonía y esa comunión con Él, en la medida de su gracia, en la medida de su misericordia, en la medida de su bondad. Puedes tener la seguridad de que tu futuro está en las manos de Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. Por lo tanto, el día de hoy no debes permitir que la confusión se apodere de tu fe. No debes de permitir que lo que parece desafiante te impida poder confiar en el Señor. No debes de permitir que lo que te parece difícil de comprender el día de hoy, difícil de emprender, difícil de hacer, te haga desistir de la fe que Dios quiere que tú tengas en Él. Confía en la providencia del Señor. Confía en que el Señor no es cruel. Confía en que el Señor no te va a pedir algo que atente contra ti. Confía en que el cuidado del Señor jamás te va a abandonar. Y cuando lo hagas de esa manera, Él también te va a hablar y te va a decir: te haré padre de muchas cosas, de muchas bendiciones, de multitudes no solamente generacionales, espirituales. Te haré que puedas ver el camino por el que te estoy conduciendo. Así que no confundamos a nuestro Señor con los otros dioses. Cuando de repente escucho a decir a las personas que las cosas más crueles del mundo pasaron por la voluntad de Dios, esto fue porque el Señor así lo quiso. 80 asesinados y descabezados en la carretera. No, hermano, usted no sé en qué Dios cree. Nuestro Señor respeta la vida porque para Él es sagrada. Y si pasan tragedias en el mundo, no es la voluntad de Dios, ha sido la voluntad corrupta del hombre. Y si usted el día de hoy está sufriendo, no es la voluntad de Dios. A lo mejor esto es lo que Dios quiere que yo pase para que... No. El Señor quiere que usted pueda vivir y que pueda vivir en abundancia. Así que levántese y tenga fe en el Señor, porque nuestro Señor, no hay Dios como nuestro Dios. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por hablarnos con tu misericordia, con tu bondad, por mostrarnos el camino, Señor, cuando nosotros no vemos más allá, Señor, de lo que hay frente a nosotros. Gracias, Padre, porque de verdad tú estás con nosotros y nunca nos pides, Señor, algo que nos dañe, algo que nos destruya, y todo lo que tú nos pides, Señor, es para construcción y edificación de nuestras propias vidas y de tu reino, Señor. Así que rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a limpiar nuestra imagen de ti y a poder comprender, Señor, por qué camino quieres llevarnos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a distinguir entre las cosas que tú nos pides y las que nosotros, Señor, hemos pensado que tú nos has pedido, pero que no han sido así. Ayúdanos a ver que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Señor. Que tu misericordia sea sobre nosotros y que nuestras vidas, Señor, sean conducidas por ti y tu Espíritu Santo en Jesús. Amén.